Bueno, ahora sí, queridos amigos, les doy la bienvenida a todos los que se están sumando en esta hora, 8 de la noche en punto, hora argentina, para dar comienzo a un nuevo estudio de la palabra de Dios, para dar comienzo a un nuevo estudio sobre las profecías, sobre el libro del Apocalipsis. De una manera distinta tal vez a la que muchos estamos acostumbrados a estudiarlo, pero es viendo pasaje con pasaje, relón tras relón, un poquito aquí, un poquito allá, comprendiendo y estudiando este libro a la luz de lo que Dios nos va indicando para esta generación, ¿sí? Un mensaje que Dios tiene para este tiempo, para un pueblo que está vivo y que reconoce a un Dios vivo, que le sigue hablando, que se sigue presentando en su palabra para darle consuelo y para indicarle en qué tiempos estamos viviendo. El capítulo que vamos a leer hoy es el capítulo número 6. El título del tema se llama Nacimiento, como aparece en la gráfica que ustedes leyeron para iniciar acá, Nacimiento de un pueblo. Y el tema de hoy da para mucho. Yo quise, en mi anhelo, presentar todo el capítulo, pero hay una cuestión, es que hoy al finalizar tengo otra reunión y bueno, es por ese motivo que lo vamos a hacer por ahí un poquito más breve, pero con el deseo igual de presentar, a mi punto de vista, los dos eventos más importantes de los sellos del Apocalipsis, ¿sí? Que son los introductorios. Son a mí de los que más jugo he podido sacar, no es que los otros no, pero de este van a ver algo muy, pero muy especial, muy particular. Les doy la bienvenida nuevamente a los que se están sumando, somos poquitos todavía, pero a medida que se vayan conectando, ahí ustedes saben que dos cositas, que este programa va a quedar grabado, ¿sí? Así como seguramente me van a estar viendo ahora, posterior en cámara, y que si ustedes tienen algún problemita con la transmisión, salgan y vuelvan a entrar, ¿sí? Y lo tercero es que a diferencia de otras oportunidades, yo no he compartido el PDF. Así que los invito a buscar sus Biblias, buscar una lapicera, buscar un cuaderno. Y no es que hoy me tomé el día para no hacer el PDF, lo tengo hecho, pero quiero compartir junto con ustedes desde el chat, ¿sí? Les voy a ir compartiendo ahí las preguntas y que ustedes vayan respondiendo en vivo, que ustedes vayan comentando, que tengan ese espacio para poder hacerlo. Y bueno, que de paso también los invito a compartir todo esto que estamos haciendo, este esfuerzo para compartir la palabra. Nuevamente ahí, bienvenido Juan, bienvenida Angie, Santiago, Patricia, los saludé antes pero los vuelvo a saludar, Adrián querido, Rosa Albina, Mónica. Yo vi que Adrián ahí habías puesto el botoncito para levantar la mano, excelente, ¿sí? Al final de la reunión, todos los que así lo deseen pueden tocar el botoncito de levantar la mano y poder compartir, poder hablar y poder agregar y sumar al estudio que vamos a tener en esta noche, ¿sí? Es un estudio compartido, no es un programa radial simplemente, sino que la idea es que ustedes puedan intervenir, ¿sí? Así que vamos a iniciarlo teniendo una palabra de oración, hablando con nuestro mejor amigo, con nuestro Dios, para que Él dirija todo este estudio, para que Él sea nuestro maestro, para que Él sea quien nos dirija en cada una de las palabras que digamos, que sea siempre para su gloria y honra y también para la de su Hijo. Vamos entonces a dar comienzo. A todos los que así puedan hacerlo, los invito a ponerse reverentes delante de nuestro Dios. Amantísimo y buen Dios que tenemos en los cielos, querido Padre, te quiero dar las gracias, Señor. No dejo de agradecerte por esta libertad que nos estás dando para poder juntarnos y encontrarnos con vos, para poder alabar y bendecir tu nombre y para poder tener un momento de especial alegría al considerar algunas porciones que teólogos y gente que dice que sabe han roscado, ha complicado, y nos acercamos a ti, querido Padre, para que tú nos muestres en tu palabra cómo es realmente las cosas, cómo son. Que no sea la voz de este siervo, sino que sean tus palabras
las que nos lleguen en esta hora. Te pido que nos unjas con tu Santo Espíritu, que nos des poder y que lo que hoy estudiemos no sea para enaltecer nuestro intelecto, sino para conocerte mejor a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Señor, todos estos dones preciosos los pedimos para tener paz, para tener consuelo, para ser benditos en ti. Y esa bendición que está prometida en tu palabra, en las primeras páginas de este libro de Apocalipsis, te ruego para que sean con cada uno de los que me está escuchando. Señor, hay una bendición que tú prometiste para el que lee, para los que escuchan, pero sobre todo para los que guardan, para los que retienen estas palabras, porque el tiempo está cerca. Por eso te ruego, Padre, que tú los bendigas en el precioso nombre de Cristo Jesús y le des poder en ese nombre para vencer todas aquellas cosas que hoy por hoy tienen dificultades. Padre, dales ese poder para vencer y salir airosos, y ruego especialmente para que des sanidad a tus hijos. Pido en este momento por mi hermano Adrián y por todos los hermanos que en este momento están con alguna dolencia, para que tú nos restaures por completo y al día que tú vengas, Señor, podamos tener esa restauración total. Todo esto lo pido y lo agradezco en nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, vamos a dar entonces inicio a este estudio. Bienvenido a los que se fueron sumando en el momento de la oración. Bienvenida Fanny, bienvenida Paola. Busquen sus Biblias y vamos a iniciar de lleno con este estudio. El texto que vamos a leer hoy se encuentra en Apocalipsis, capítulo 6, verso 1, y vamos a leer el primer pasaje, ¿sí? Y lo vamos a leer hasta el pasaje número 4, ¿sí? Vamos a repasar 4 pasajes cortitos, pero bien hechos, ¿sí? Dice así la palabra de Dios: cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Sí? Hasta aquí podemos decir, por lo menos lo que hemos visto hasta la semana pasada y la anterior, repasando el capítulo 4 y 5, para aquellos que no estuvieron en los temas anteriores ni consideraron los estudios, ¿sí? No los repasaron, no volvieron a escuchar los audios. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Habíamos visto que el evento descrito en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, perdón, lo voy a copiar ahí en el chat para que no me crean simplemente lo que estoy diciendo, sino que ustedes también ahí puedan verlo. Los demás pueden seguir desde el PDF cuando lo vean después. El evento descrito en el Apocalipsis 4 y 5 se desarrolla en el cielo con posteridad a 1844. Luego de que la puerta del lugar santísimo fue abierta y Dios, el juez, se sienta para juzgar, porque dice que había un trono y en el trono uno sentado. Y según Daniel capítulo 7 nos marca que cuando Dios se sienta es el momento que los libros se abren, ¿sí? Entonces todo coincidía para entender que Apocalipsis 4 eran eventos en el cielo posterior a 1844 o al inicio del día de expiación. Todo el cielo, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, se encuentra en adoración por lo que allí está por ocurrir. Es interesante porque no están... bueno, sí, hay algunos que están acongojados, ya vamos a ver, pero lo expresan en alabanza y en adoración a Dios, ¿sí? Qué buena manera también de pasar por momentos de dificultad. El cielo se encuentra en alabanza, alabando y adorando a Dios. También vimos que el gran problema se desarrolla en torno a la apertura del libro sellado. ¿Sí? El capítulo 5, del verso 1 al 4, se presenta el libro, que ya estudiamos, vamos a hablar de eso, breve,
vimos que había un conflicto de quién era digno para abrirlo, y encontramos en el verso 5 que la respuesta estaba en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? El libro al que hacía mención, según lo que hemos estudiado, ¿sí? No haya otra forma de verla, pero según lo que hemos estudiado en su palabra, hace mención a la ley de Dios, que está a la mano derecha de Dios, que está escrito por dentro y por fuera, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí las referencias, Deuteronomio 33:2, Zacarías 5:1 al 4, y que una vez abierto ese libro, como aparece en Apocalipsis 10, ese libro tiene sabor a miel en la boca del que lo prueba, como la ley de Dios. La ley de Dios fue escrita en piedra, estamos todos de acuerdo en eso, en Éxodo 24:12, pero también fue escrita como un libro, ¿sí? Y ahí tienen las referencias en Deuteronomio 30:10, ¿sí? En 2 de Crónicas 34:14 nos dice del libro La ley de Jehová, que vino por medio de Moisés, y después leemos en Nehemías 8:8, ese libro de la ley de Dios fue leído en el momento de la reconstrucción de Jerusalén por los levitas y le daban un acento, dice, ¿no?, a cada palabra. También vimos que la justicia de Cristo, que esa vida ejemplar en obediencia a la ley de Dios y ese sacrificio perfecto y agradable a los ojos de su Padre, abría una puerta enorme para que como seres humanos podamos ser participantes de su naturaleza divina, de su espíritu, ¿sí? ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, como dice Romanos 8, el 1 al 4, para que esa justicia de la ley se cumpla en nosotros por medio de su espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habilitaba a Cristo por medio de ese sacrificio? Que podamos ser obedientes a sus mandamientos por su espíritu. Y eso era lo más importante que podemos encontrar en lo que hizo Cristo al venir a la tierra, al venir a morir por nosotros, al resucitar. Nos dio un ejemplo para seguir, pero también nos da su espíritu para que podamos obedecer, y a partir de 1844 intercede por nosotros delante del Padre para que no solamente el santuario celestial sea purificado, sino que además sean purificadas nuestras vidas, ¿sí? Hay una frase que ayer leíamos en un grupo de oración, en el libro de Maranata, que es una matutina de Elena de White, del día 31 de agosto, ¿sí?, del día de ayer, donde explicaba que así como Cristo está purificando el santuario celestial, también está purificando nuestras vidas, ¿sí?, en cuanto a esta cuestión de la obediencia a la ley de Dios. Y vimos también la semana pasada que la apertura de los 7 sellos, que vamos a empezar a estudiar hoy, concluye con la consumación del misterio de Dios, ¿sí? Según Apocalipsis 17, nos dice que el séptimo ángel tocará la trompeta, y cuando se toca se consumará el misterio de Dios. ¿Y qué es el misterio de Dios? Según Colosenses 1, 26 y 27, el misterio de Dios es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Colosenses 1, 26 y 27. Esto lo tienen escrito ahí en el chat, lo pueden ver después en el documento, y lo hemos visto la semana pasada, ¿sí? Y lo volveremos a ver cuando veamos Apocalipsis 10. Así que tranquilos, que ya vamos a estar estudiando punto por punto esta cuestión. Nos metemos entonces a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, ¿sí? Y vamos a ver un poco la apertura de este libro y de este asunto en particular. Primer pregunta: ¿quién abrió los sellos? Y yo sé que son preguntas básicas, pero aún en estas preguntas básicas podemos sacar mucha, pero mucha luz, ¿sí? Porque hay cosas que decimos, ay, ¿por qué preguntarse esto? Porque justamente en estos detalles es donde podemos sacar muchas, pero muchas enseñanzas, ¿sí? ¿Quién abrió los sellos? Dice, cuando vi al Cordero, perdón, no dice, si dice vi, ahí está, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿sí? Entonces vamos a ver que el que interviene en la apertura va a ser el mismo Cordero. ¿Por qué? Porque era el único digno de abrirlo, ¿sí? Ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. ¿Dónde estaban puestos esos sellos? ¿Sí? ¿Sobre qué estaban apoyados? Por las dudas, si alguien no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque a veces leemos los capítulos y pensamos
que la Biblia vino armada así, vino con capítulos y versículos. Y no, en un principio, cuando lo escribió Juan, el profeta, la Biblia no tenía capítulos y versículos, ¿sí? Esto fue algo agregado con posterioridad para tener un ordenamiento, para decirte, vamos a leer el versículo 1 y que sepas dónde vamos a leer. Pero en un principio, esto es una lectura de un libro que se tiene que leer de forma continua, ¿sí? Sin subtítulos, sin capítulos. Entonces, esto que vamos a leer es una continuación de lo que aparece en el capítulo 5, en el verso 1 al 5. ¿Y qué dice allí? ¿Cuál era lo que estaba sellado? ¿Qué era eso que estaba sellado? Ese libro que estaba escrito por dentro y por fuera, ese libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ese libro, verso 1, que estaba sellado con 7 sellos. Y es ahí donde empezamos a entender todas estas cuestiones de que están todas vinculadas una a la otra, ¿sí? ¿Y quién habla en el versículo número 1? Vemos que el Cordero solamente se dedica a abrir, pero cuando abre, alguien habla. Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes, que ya vemos que aparecieron desde el capítulo 4, ¿sí? Y que allí en los comentarios yo presenté que son los mismos seres que aparecen en Ezequiel capítulo 1 y en Ezequiel capítulo 5, ¿sí? ¿Quiénes son esos seres? Para aquellos que no lo recuerdan, en Ezequiel capítulo 1 nos dice, ¿sí? Verso 5, que en medio de ella está nube de fuego y viento y demás cuestiones, dice en medio de ella la figura de 4 seres vivientes y esta era su apariencia. Uno era semejante a hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después vemos que estos 4 seres vivientes, en el verso 10, nos habla, en vez de 4 seres, nos dice en el verso 7, por ejemplo, ¿sí? Y un querubín extendió su mano en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, y junto a cada querubín una rueda. Entonces vemos acá que, así como habían 4 seres vivientes, ¿sí? Sobre ruedas, acá habla de 4 querubines. Y un querubín era un ángel cubridor, ¿sí? Uno de los ángeles que estaba más cerca de la presencia de Dios, ángeles que tenían, ¿sí? Alas con un solo propósito, ¿sí? Que estaban cerca del trono, en una custodia del trono de Dios, ¿sí? No es el momento para hablar de esto, ni quiénes son, ni nada por el estilo, porque lo hemos estado tocando en el capítulo 4, pero a ciencia cierta aún hay muchas cosas que uno desearía saber y que no están del todo presentadas. ¿Sí? ¿Quiénes son estos 4 uno por uno? Bueno, no está identificado, salvo por las características que en símbolo nos hacen referencia, ¿sí? Aquí no nos dice quién abre, o sea, cuál de los 4 seres vivientes es, pero nos dice que hay uno que lo abre y que dice algo. Y cuando lo dice, se escucha un sonido particular, ¿sí? Oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Y esa voz de trueno decía, ven y mira. Cada vez que se abre un sello, hay un trueno. Porque al final, en Apocalipsis 10 vamos a ver eso. Y cada vez que un ser viviente habla, esa voz se escucha como un trueno. Entonces, el decir ven y mira es un brum, es un trueno. ¿La voz de quién es un trueno? En Juan capítulo 12, verso 29, nos dice la palabra, si leemos un poquito antes, desde el 27, vemos que Jesús estaba hablando, ¿sí? Y en ese presentar la condición en la que se encontraba, ahora está, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y entonces el verso 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía esto, Juan 12, 28, lo he glorificado
y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía, ¿qué cosa? Que había sido un trueno. Pero ¿quién habló? Era el Padre, ¿verdad? Sin embargo, otros también decían que lo que habían escuchado, ¿qué era? Otros decían, un ángel le ha hablado. Y en definitiva, ambas cosas son posibles. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 6, verso 1, habla un ser viviente, se escucha la voz de trueno, pero el que habla es el ángel. Ahora, la voz del ángel, el ángel de por sí, lo que significa el título de ángel es ser mensajero, ¿sí? Es decir, no hay una originalidad o una independencia en el mensaje de este mensajero, sino que justamente cumple su función al llevarnos, al traernos una palabra que no le corresponde y que es necesaria que nosotros escuchemos, como la de ven y mira. También se escucha voces de trueno en Apocalipsis 4, ya lo vimos también, en el verso 5. Dice que salían del trono relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjense cómo está conectado en el mismo pasaje el asunto de los relámpagos, truenos y las voces con la de los 7 espíritus de Dios, que como hemos estudiado en otra oportunidad, esos 7 espíritus de Dios, capítulo 5, ¿sí? En el verso 6, nos habla de qué cosa, de que son los 7 cuernos y los 7 ojos de Jesús, y que son los enviados por Dios por toda la tierra. Y si empezamos a relacionar una cosa con la otra, damos cuenta de que Dios hace a sus ángeles espíritu, a sus ministros llamas de fuego, y hay una conexión íntima entre esto, lo que aparece con Zacarías capítulo 1, lo de los caballos que vamos a estudiar hoy, está todo íntimamente conectado, ¿sí? 7 espíritus, ahí, Apocalipsis capítulo 10, verso 3, hay 7 truenos, ¿sí? Y 7 truenos que emiten sus voces, y en el verso 4 dice que cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Apocalipsis 10, 3 y 4, ¿sí? Al final son 7 truenos. Esos 7 truenos se dan cuando el librito, verso 2 del capítulo 10, está abierto, ¿sí? Entonces empezamos a escuchar las voces. Truenos, 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 truenos. Son 7 sellos, son 7 truenos. Y al finalizar, ya no hay más sellos, el libro está abierto y se escucharon los 7 truenos. ¿Me explico? Y las cosas dichas por los truenos están selladas. Verso 4. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Están selladas hasta qué momento. El mismo pasaje nos lo explica. ¿Cuándo lo supo Juan como para escribirlo? Cuando los 7 sellos o los 7 truenos hubieran emitido sus voces, cuando el libro está abierto. Y esto va a ser un gran problema para la explicación que voy a dar hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo lo que voy a dar es bíblico, está sujeto, supeditado a este sellamiento. Y hay muchas cosas que hoy vamos a entender en parte, pero cuando se terminen de desellar todos estos sellos, las vamos a entender de forma completa. Así como las vio Juan. Vamos a entender realmente qué significa muchos de los aspectos que hoy Dios nos ha revelado mucho en su palabra, pero que vamos a ver que nos vamos a quedar escuetos en algunos otros aspectos, ¿sí? Así que igualmente si ustedes tienen elementos para seguir descifrando, lo vamos a ir presentando juntos, ¿sí? Ustedes comenten acá en el chat y también comenten después en el video cuáles son las impresiones que les han surgido al estudiarlo. Entonces nos metemos de lleno al primer sello. Verso 2 de Apocalipsis 6. Bueno, Isabel, bienvenida, buenas noches, ¿sí? Ahí la semana pasada estuvimos compartiendo sobre este tema, así que yo no me voy a meter de vuelta sobre este asunto, pero si te interesa, no vamos, desde este lugar, no hicimos una contradicción a lo que estudiamos sobre ese aspecto, pero justamente esta serie tiene por título Apocalipsis Ahora, Apocalipsis Now, que hace alusión justamente a esto, a tener
una visión sobre estas profecías para el tiempo del fin, ¿sí? Así que si te interesa conocer otra manera de estudiarlo, te invito a ver el programa anterior que se llama El secreto del libro sellado. Apocalipsis capítulo 6, verso 2 nos plantea algo que para mí es bisagra para poder relacionarlo con otra profecía, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que vio Juan en Apocalipsis 6:2? Dice, y miré, y aquí un caballo blanco. Lo primero que ve Juan es este caballo, ¿sí? De esto no hay mucho que decir, pero sí hay que decir del blanco. La palabra blanco, que del griego es 3022, ¿sí? Si ustedes tienen la concordancia Strong, ¿sí? Este libro grande que es como una guía telefónica con todos los números que son las numeraciones por cada palabra, ¿sí? Arranca con la primera palabra que aparece en griego en la Biblia y de ahí le va poniendo a esa palabra 1, a la que sigue 2 y cuando se repite, ¿sí? Si la cuarta es la misma que la primera, le ponen 1, ¿sí? Porque está repitiendo la misma. En este caso, la palabra que se usa para blanco es la 3022 en la Biblia, ¿sí? Apareció en el lugar 3022 y significa luz. No es simplemente blanco de blancura, sino que está hablando de algo luminoso, un caballo luminoso. En Mateo 17, verso 2, nos habla de la transfiguración. Cuando Cristo se transfigura delante de los discípulos, dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí la palabrita luz es la misma que estamos empleando ahora, ¿sí? En Marcos capítulo 9, en el verso 3, también hablando de la transfiguración, dice que los vestidos de Jesús, ¿sí? Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pudo hacer tan blancos, ¿sí? Cuando nos habla de blancura tenemos que referirnos a un estado, ¿sí? Perfecto en el que se encontraba Cristo, ¿sí? Incorrupto. Cuando leemos en Mateo 28, en las escenas de la resurrección, vemos que baja un ángel del Señor para sacar la piedra y el aspecto era, dice verso 3, como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Los ángeles también tienen las mismas vestiduras. En Marcos capítulo 16, verso 5, vayan anotando, ¿sí? No busquen leer todos a la vez porque no van a llegar ahora, vayan anotando las referencias. Nos habla de que apareció un joven para darle una instrucción y que ese joven, que era un ángel, que estaba sentado en la tumba, estaba cubierto de larga ropa blanca y se espantaron, ¿sí? ¿Quién tiene ropas blancas? En Apocalipsis 3, ya esto lo estudiamos, en el verso 4, la iglesia de Sardis no, pero hay unos pocos, dice Apocalipsis 3:4, en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, ¿sí? Entonces nos dice que a pesar de que Sardis, que el gran problema, ya lo estudiamos esto, era de que no tenía obras perfectas, había algunos otros que sí las tenían, porque, ¿qué dice? No tenían manchas en sus vestiduras y andarán, verbo futuro, ¿sí? Tiempo futuro, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Y qué le va a dar al que venciere? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, verso 5, ¿sí? Vemos también que a la iglesia de la Odisea se le da una recomendación. Apocalipsis 3:18. Dice, por tanto te aconsejo que de mí compres, y nos dice, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué? Porque él no sabía que era un desventurado, no sabía que era un desnudo, ¿sí? Necesitaba las vestiduras de Cristo. Entonces, ¿cómo se obtienen estas vestiduras blancas? La única manera, queridos amigos, es comprándolas a Cristo. En Apocalipsis 7:9
ya metiéndonos en profecía, nos dice que esta gran multitud, que son los 144.000, llegan vestidos. Van vestidos de ropas blancas. Y en el verso 13, uno de los ancianos le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, Apocalipsis 7:13, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? O sea, se obtiene comprándolas de Cristo y se obtiene lavándolas en la sangre del Cordero, cosa que jamás en la vida alguien haría, ¿sí? Porque en donde toca una ropa blanca, toca un poco de sangre, queda manchado, salvo que le pongas agua oxigenada. Sin embargo, acá la forma de limpiar una vestimenta es justamente aplicando sangre, ¿sí? Entonces vemos acá que el hecho de que sea blanco nos indica de que es una vida perfecta, una vida sin pecado. Bueno, esto lo podemos ver tanto en Apocalipsis 19:8, ya lo hemos leído hasta el cansancio. Dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿sí? Resplandecer blanco, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y en Isaías 1:18 dice que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces hace referencia al caballo blanco, a un caballo que tiene justamente obras perfectas delante de Dios, tiene la justicia de Cristo. Y si esto te pareció interesante, queridos hermanos, yo sé que ustedes tienen una manera de ver las profecías y que van a encontrar respuestas y referencias para todo, pero me gustaría que podamos analizar un poquito más de lo que ya han estudiado con respecto a estos temas, de los cuales siempre les recomiendo, es hiper necesario para tener una base y continuar con el estudio que estamos haciendo, ¿sí? No es contradictorio a lo que ustedes han visto. Dice algo más, ¿sí? No solamente vio un caballo blanco, sino que vio que tenía algo el que lo tenía montado. Pregunta 5. ¿Qué tenía el jinete? Y dice que el que lo montaba tenía un arco. Un arco, ¿sí? Y vemos, si es un jinete y va a caballo, la referencia para nosotros, ¿qué es? Que va armado. Entonces, cuando yo estudiaba profecías, entendía de que el arco tiene que ver con las flechas, la palabra de Dios, pero en definitiva, mucho de eso que hemos estudiado, no hay una referencia concreta a todos estos detalles, ¿sí? Han habido muchas interpretaciones y ha habido muchas aproximaciones lógicas, pero no una que diga exactamente eso. La palabra arco en Apocalipsis se la utiliza 3 veces. 2 veces de una manera y una, que es esta, solamente acá, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 4, verso 3, nos dice que alrededor del trono había un arco iris, ¿sí? Palabrita en griego, 2463, significa iris, ¿sí? Que era una diosa de la antigüedad, te va a decir el diccionario, etcétera, etcétera, pero que nos habla de ese arco del pacto. Y Apocalipsis 10:1 nos dice también de que en ese otro ángel fuerte que ya hemos estudiado, que es Cristo, Apocalipsis 10:1, está envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Nuevamente, la señal del pacto estaba en el Padre, ahora la vemos, ¿dónde? ¿Sí? En la cabeza de su Hijo. Pero la palabrita que se utiliza en Apocalipsis, capítulo 6, verso 2, como arco, no es iris, sino es toxón. 51:15, para aquellos que lo quieran buscar después, 51:15, y significa lazo. Entre paréntesis, como de la tela más sencilla. Y vos decís, ¿y esto qué tiene que ver con un arma de guerra? ¿Sí? Un lazo, bueno, puede ser un vaqueano que quiera agarrar a alguien, pero ya nada que ver con el arco del arco y la flecha, ¿sí? Olvídate eso. No está haciendo referencia a un arma.
Pero después, además de eso, dice un lazo como de la tela más sencilla. Vos decís, y ahora pará, porque ya no está simplemente hablando de un lazo, sino que está hablando de otra cosa. Como les dije, esta palabrita se usa solo acá, pero tiene una raíz, esta palabra, que es la 5088. Yo no lo estoy inventando, búsquenlo ustedes en el diccionario Strong y van a ver todas estas cosas. La palabrita 5088, ticto, ¿sí? Que no es TikTok, pero se escribe parecido, es sin la K del final de esta aplicación, significa producir, entre paréntesis, de semilla, como una madre, producir como una madre, producir como una planta, producir la tierra que produce. Y sigue, alumbramiento, dar a luz, nacer. ¡Wow! ¡Wow! ¿De qué me está hablando esto? ¿Sí? Estaba hablando de un jinete, estaba hablando de alguien que está montado en un caballo y acá me habla de que la raíz de la palabra que utilizamos antes habla de alumbramiento, habla de dar a luz, habla de nacer. Mira, esa palabrita, ticto, que es raíz de la toxón, de la que está como arco, se utiliza en Mateo 1, 21. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. La palabrita, y dará a luz, esa palabrita es ticto. También está en el 23 del mismo capítulo, Mateo 1:23, y aquí una mujer concebirá y dará a luz, ¿sí? Nuevamente. En Mateo 2:2, siguiente capítulo, nos dice, esto vienen los reyes, ¿sí? Los magos de Oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. La palabrita acá, ha nacido, ticto. Y Lucas 1:57, ya van a entender por qué estoy leyendo todo esto, porque todas estas acepciones ya las vamos a ver en el punto donde hay que verlas. Lucas 1:57 dice que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a su hijo. Ahí la palabrita alumbramiento, ticto, ¿sí? 5088. Ahora, ¿dónde más se usa esta palabra? Estoy viendo Juan que está escribiendo. Sí, sí. Tus saetas agudas. Está perfecto. Seguime esta línea. Seguime esta línea, por favor, Juan. Lo conozco, los tengo en claro. Pero hay ninguna que hable de que las saetas son la palabra o algo en particular. Hay que hacer ahí alguna especie de... Hay que forzar el asunto. No sé si me explico. Pero si seguimos esta línea, vamos a entender Apocalipsis capítulo 12, verso 2, hablando de una mujer vestida del sol, ¿sí? Vestida de luz. ¿Te suena? Apocalipsis 12:2. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su ticto, en la angustia de su alumbramiento. Verso 4. Hablando del dragón, que el dragón, su cola arrastraba de tercera parte las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a ticto, a dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Verso 5. Y ella dio a luz, ticto, dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro, Y verso 13 nos dice que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había ticto, que había dado a luz al hijo varón, ¿sí? 5088, que es raíz del anterior. Entonces, queridos amigos, hay mucha relación, y en esto vamos a ir siguiendo esta línea, ¿sí? El primer sello con la primer manifestación que aparece en Apocalipsis 12. Un caballo blanco que tenía un arco. Que la palabra arco proviene de una raíz que habla de dar a luz, de alumbramiento. Y por el otro lado, Apocalipsis 12, 1 y 2, nos habla de una mujer también vestida de luminosidad del sol. ¿Y qué tenía esa mujer? Estaba a punto de dar a luz. Vemos acá dos puntos que nos ayudan
a cruzar estas profecías y a entender a posteriori lo que va a seguir, ¿sí? Vayamos acá con este asunto, nos detenemos con esto de dolores de parto, porque esta mujer en Apocalipsis 12, ya lo vamos a ver de vuelta cuando analicemos este capítulo, pero es imposible no verlo, no estudiarlo. Esta mujer estaba por dar a luz, tenía dolores de parto. Ahora, nuevamente, este capítulo se ha explicado muchas veces para decir, bueno, es el nacimiento de Cristo. Y está correcto, ¿sí? La mujer, la iglesia que estaba a punto de dar a luz, ese dar a luz tenía que ver con los tiempos de Cristo, que Herodes, que representaba al Imperio Romano, que representaba al dragón, era el que estaba buscando que no naciera. Y bueno, conocemos la historia que eso no ocurre así, ¿sí? Nace Cristo, nace el movimiento cristiano, y luego por 1260 años hay un periodo de persecución papal. Pero también hay otros tipos de dolores de parto que nos habla la Escritura, de los cuales nosotros no tenemos noción, ¿sí? Si bien estamos totalmente de acuerdo con lo que presenta la Escritura respecto a que es el nacimiento de Cristo, también podemos analizar que Cristo puede nacer y está esperando nacer de otra manera. Fíjense este pasaje, Gálatas 4, verso 19, nos dice lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Quién? Pablo, ¿no? Sufría dolores de parto, ¿hasta qué punto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo hacía una relación entre eso que estaba pasando y el resultado final, el nacimiento de Cristo. Otro pasaje especial que nos habla de que no solamente personas pueden tener dolores de parto. Miqueas 4:10 nos dice: duélete y gime, hija de Sión. Miqueas 4:10. Mujer, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. ¿Sí? Entonces nos presenta el momento de estar de parto como un momento previo a la salida, ¿sí? Y un momento previo a su liberación. Miqueas 4:10. Pero el más impactante se encuentra en Isaías, capítulo 66, versos 6 al 9. Nos dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviesen de parto, dio a luz. Antes que le viniese dolores, dio a luz hijo. Y ahora escuchen la pregunta. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, ¿qué dio? Dio a luz sus hijos. ¿Y qué es lo que da a luz la mujer de Apocalipsis 12? ¿A quién va a perseguir el dragón después? ¿No va a perseguir a un remanente? Atención, porque todo esto nos está hablando no solamente del nacimiento de Cristo virginal hace 2000 años atrás, sino que también nos está hablando de otro nacimiento, de su descendencia, de un remanente, ¿sí? Ese pueblo, el nacimiento de un pueblo, por eso el título de este tema. Nacerá una nación de una vez. A partir del primer sello empezamos a considerar la historia de ese pueblo, pero de un pueblo especial, un pueblo que va a vivir, o que está viviendo, entiendo yo, en los tiempos finales, la última generación, la generación que se atrevió a vivir en obediencia a todos los mandamientos de Dios. Entonces dice verso 9, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová, y yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Entonces podemos colocar acá, en Apocalipsis capítulo 6, en el verso 2, como ese nacimiento del pueblo. Es un momento histórico. Ya lo vamos a cruzar
cuando estudiamos Apocalipsis 12 por completo, pero es un punto para cruzar con Apocalipsis 12 y con ese nacimiento y con ese dolor de parto de esa mujer. Entonces cuando vemos ese caballo blanco montado y que tenía el que montaba un arco, no está hablando de un arco de flecha simplemente, porque podríamos hacer la interpretación, pero particularmente está hablando de arco de no me están viendo la imagen, pero después lo van a ver, la forma de la panza de esa persona, ¿sí? Un arco, tenía una curvatura, ¿sí? Estaba para dar a luz. A eso hace referencia cuando menciona lo del arco, ¿sí? Salió venciendo para vencer. Y esta expresión nos dice dos cosas. Por un lado, que ya venía en victoria. Ese pueblo no surge de la nada. No es un pueblo que nació de la noche a la mañana simplemente, sino que ya venía con una historia, venía con un deseo y venía llevando batallas y ganando cada día más batallas. No esperó hasta ese día para el cumplimiento de la profecía. Salió venciendo y salió para vencer. Era una promesa, ¿sí? Y ahí está expresado claramente que esa promesa estaba lista para ser vivida, para ser cumplida por un pueblo. En Apocalipsis 12:11 nos dice, nuevamente, ya lo vamos a estudiar, tranquilos, porque este tema lo voy a seguir exprimiendo, pero Apocalipsis 12:11 nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Hay dos formas por las que obtiene la victoria, ¿sí? Y las dos formas son necesarias, los dos elementos. Uno, por medio de la sangre del Cordero, porque Cristo, por medio de su sangre, pudo abrir este libro. Entonces, ese pueblo que salga venciendo tiene que vencer de la misma manera que Cristo venció, ¿sí? ¿No dice eso Apocalipsis 3:21? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces nos está invitando también a vencer como Él venció. Y no solamente vence por la sangre del Cordero, sino también por el testimonio de ellos. Porque no es llevar la Biblia bajo el brazo lo que nos está pidiendo Cristo, sino que nuestra vida sea una manifestación de esa palabra. Lo que pasó en Cristo, que el verbo, que la palabra se hizo carne en Él, lo que está esperando Cristo es que ese verbo, esa palabra, sea carne en nosotros. Y que a pesar de que te vean a vos y me vean a mí, lo que estén viendo sea la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Apocalipsis, en 1 Juan 2, 13 y 14, pensaba en los jóvenes que me puedan estar escuchando, 1 Juan 2, 13 y 14, porque siempre se dice, a esta generación es la más difícil, a los jóvenes las tienen más complicadas en este tiempo. El apóstol Juan dejó algo escrito muy lindo, que dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, pero también dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y el llamado está, porque después dice, verso 14, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Sí? Esto no es simplemente un mensaje para adultos o para los que tienen experiencia. Dios está llamando a todos, incluso a los jóvenes, incluso en las condiciones en las que hoy se encuentran, que se los está arruinando con el sistema de enseñanza y la forma de instrucción, con los placeres y todo al alcance de la mano. Sin embargo, el Señor tenía un mensaje especial para esta generación también. Y se nos llama, y se los llama, ustedes son fuertes. La palabra permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tres cosas que son importantes. En 1 Juan 5, 4 y 5 nos dice, 1 Juan 5, 4 y 5, nos dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y la fe está relacionado con creer que Jesús es el Hijo de Dios. El verso 5 lo dice. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No es simplemente un ser humano que está intercediendo frente al Padre, sino que es el divino Hijo de Dios que por medio de su Espíritu mora en mi corazón para que pueda ser obediente a sus mandamientos. Y de esa manera, ser el Hijo de Dios es ser el Cristo,
Juan 20:31. Es ser mi Salvador, el Mesías. También nos dice, en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Nosotros vencemos porque hay uno enorme que pelea las batallas por nosotros. Porque mayor es el que está con nosotros. Entonces, cuando empiecen a hablar de las obras del enemigo y de lo poderoso que es, recordemos siempre este pasaje, que mayor es el que está en vosotros. No simplemente con, sino en nosotros, que el que está en el mundo. Y en Juan 16:33, para finalizar esta seguidilla, Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El siguiente asunto que nos toca considerar, el último punto, Apocalipsis capítulo 6, verso 3 y verso 4, nos habla del segundo sello. Y con este punto vamos a finalizar el estudio de esta noche, ¿sí? Vamos a considerar algunos temas acá. Gracias a todos los que nos están siguiendo ahí desde el chat de la transmisión. Les recuerdo ahí que estoy colocando las preguntas para que ustedes puedan ingresar, escribir, ¿sí? Hacer sus comentarios. Ven que estoy respondiendo en vivo. Igual después ustedes van a poder ir agregando sus comentarios. Bienvenido Gustavo Molina, Mabel, Beatriz, Dora, Noé, Robin, Marlene y a tantos otros que se han estado sumando. Muchas gracias por considerar este estudio digno para ustedes en esta noche. Que Dios sea glorificado. Mis hermanos, dice el pasaje, y la pregunta, la primera nos va a ayudar a entender esto. ¿Quién habló al abrirse el segundo sello? Verso 3. Dice que cuando se habla del segundo sello, el segundo ser viviente fue al que escuchó decir, ven y mira. ¿Sí? Y eso es lo que dijo. ¿Y qué pasa cuando un ser viviente dice, ven y mira? En el verso 1 nos dice que se escucha voz de trueno. Entonces vemos acá el segundo trueno. ¿Sí? Ven y mira. Pregunta 9. ¿Qué sale luego de abrirse ese segundo sello? En el pasaje 4 de Apocalipsis 6 nos dice que salió un caballo bermejo. En otras versiones dice como un rojo brillante. Un rojo fuerte, mejor dicho. Algo intenso. La palabra bermejo, del griego 4450, se dice purros, significa que es algo como de fuego o de color del fuego, ¿sí? Por eso decía, como un color rojo intenso. Esa palabra viene de una raíz que significa pur, ¿sí? 4442, que significa fuego, relámpago, quemar, rayo. Y esta primera palabrita que mencioné, bermejo, ¿sí? 4450, aparece solo en 2 lugares. Y si decías, che, medio flojo lo que dijo Leandro en el primer sello, sobre la mujer, sobre lo otro. Escuchate esto. Dos lugares. Apocalipsis 6.4, en este pasaje que acabamos de leer, salió otro caballo bermejo, y Apocalipsis 12.3. ¿Sí, queridos hermanos? El segundo lugar donde aparece, dos oportunidades nada más aparece color bermejo, es cuando habla del dragón color escarlata. Dice Apocalipsis 12.3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Sí? Un gran dragón escarlata. ¿Aparecen en otros lados otros poderes con color rojo? Sí. En Apocalipsis 17:3 aparece una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia.
Y también nos dice en Apocalipsis 17:4 que la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Pero saben, la palabrita que se utiliza ahí no es la misma que se utiliza cuando se habla del gran dragón escarlata. ¿Sí? Está hablando de otro momento y de otro, no vamos a decir de otros poderes, pues están todos vinculados, pero en algún sentido lo es. ¿Sí? El dragón no es la bestia. El dragón no es la bestia. El dragón en Apocalipsis capítulo 13, verso 2, le da el poder, el trono y la gran autoridad a la bestia. No es la bestia, sino que le da poder, autoridad y trono a la bestia. También en Apocalipsis 13, 4 nos dice que el dragón es adorado juntamente con la bestia. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces son poderes identificables. Y ya vimos acerca de Apocalipsis 13 que la sierva habla de que este capítulo se va a repetir. Así que atención con estos puntos. En Apocalipsis 12:9 nos dice quién es el dragón. ¿Sí? En Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos acá que la definición es clara, es contundente. Pelea contra Cristo, porque en el verso 7 nos dice que el gran dragón pelea con sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. ¿Sí? Miguel es otro nombre que se le da a Cristo, porque ya de su mismo nombre significa en el hebreo, quien como Dios. ¿Sí? Pelea contra Cristo y también vamos a ver en Apocalipsis 12 que pelea contra el pueblo de Dios, porque va a hacer guerra en el verso 17 contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero, a diferencia de Apocalipsis 13, no tiene un poder político, ¿sí? No hay un poder político que esté detrás de ese dragón, sino que simplemente ese poder es un poder que actúa como dragón, el mismo dragón, pero también un poder que actúe como ese dragón, que no tenga una fuerza política, es el que está llevando adelante todas estas obras, ¿sí? Sus agentes, podríamos decir. Vemos que no es simplemente el dragón, lisa y llanamente, sino que en el verso 3 nos dice que ese dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en definitiva tiene las mismas cabezas y cuernos que la bestia, ¿sí? Si la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos y el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es que en algún sentido están compartiendo, ¿sí? Los mismos poderes. Entonces, acá hace referencia con las 7 cabezas, son los... hay un tema que tengo preparado hace tiempo que se llaman Los 7 Reyes de Apocalipsis 17, donde presento este asunto en particular, donde hago alusión a las características de esa bestia, ¿sí? Que están graficadas en Apocalipsis 13, que tiene poder como Babilonia, ¿cómo es? Apocalipsis 13, me estaba olvidando, que tiene semejante a un leopardo, Grecia, sus pies como de oso, Medo-Persia, su boca como boca de león, Babilonia, el dragón, que es Roma. Entonces tiene una mezcla de un montón de poderes del pasado, ¿sí? Y también de lo que es en sí ese poder bestial. Pero también nos dice que tiene 10 cuernos, y los 10 cuernos en Apocalipsis 17 son 10 reyes que no recibieron todavía reino, ¿sí? Que no son simplemente los Eru, los vándalos y ostrogodos de la antigüedad, sino que habla de un ordenamiento mundial a futuro que todavía no está planteado, no está pactado todavía, ¿sí? Y que en breve nos enteraremos de que si son, no sé, ya sea elementos supranacionales, ¿sí? Como lo son la Unión Europea, como lo son el Mercosur, etc. De otra manera, no lo sabemos, pero son poderes que por una hora van a recibir poder para, juntamente con la bestia, perseguir al pueblo de Dios, ¿sí? En este momento en particular, en Apocalipsis 12:3 nos dice que las diademas están sobre las cabezas. Entonces nos dice de que este poder
tiene su base no sobre el aspecto político, los 10 cuernos que le dan el poder a las 7 cabezas, sino sobre las 7 cabezas, que es el aspecto religioso, que es el aspecto claramente identificable de la iglesia, ¿sí? Del poder romano religioso. Y vemos también en el 4 que ese elemento se potencia al hablar de que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y que esto no solamente hace referencia a la caída de Satanás en el cielo y de un tercio de los ángeles, sino también, como ha sido interpretado, ¿sí? Estas estrellas, vimos Apocalipsis 1:20, que una estrella es un ángel. Un ángel es un mensajero, ¿sí? Y puede ser un mensajero celestial como terrenal. Uno celestial, caído, espiritismo, ¿sí? Entonces a través del espiritismo va a hacer Satanás su obra, ya lo sabemos. Pero también a través de mensajeros caídos, a través de ministros que son funcionales a este poder. En la antigüedad, en los tiempos de Cristo, un pastor muy reconocido sobre la profecía, Urias de Smith, dice que un tercio del Sanedrín estaba vendido a Roma, ¿sí? Y esto usted lo puede encontrar en la historia. Pero en la actualidad, ¿cuántos poderes religiosos hoy no están sus cúpulas vinculadas de alguna u otra manera a través de tratados ecuménicos con Roma? ¿Sí? A tal punto de que ninguno puede considerarse iglesia o religión si no está avalado por este poder romano. Incluso los propios títulos que se brindan en las universidades están avalados en algún sentido por este poder que al día de hoy sigue operando. Entonces, volvemos un poquito a este asunto que nos estábamos leyendo, ¿sí? Que es el segundo sello. Sale un caballo bermejo. Ya sabemos que la referencia bermejo hace referencia a ese gran dragón, ¿sí? Que así como vemos un caballo blanco, que es la mujer, así también vemos el caballo bermejo, que habla del gran dragón. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Sí, esa es una respuesta a la pregunta 11. ¿Qué poder le fue dado al que lo montaba? Poder de quitar la paz de la tierra. En Levítico, libro de Levítico, acompáñenme con sus Biblias, capítulo 26, verso 1 y 2, nos dice, en los primeros dos pasajes, 1 y 2, no haréis para vosotros ídolo ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios, ¿sí? Verdadera adoración le está pidiendo. Y segundo, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Punto 2, verdadera adoración y verdadero reposo. Y en cuanto también a la creencia sobre el santuario, hay mucho para hablar acá. Pero en el verso 3 nos dice que si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, o sea, hay una condición, que si nosotros obedecíamos sus leyes, verso 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. ¿Y cuántas veces llovía? La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Es la consecuencia de qué? De una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Verso 6. ¿Y qué nos va a dar si estamos siendo obedientes? Y yo daré paz en la tierra. Y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Qué ocurre entonces? No hay espada y hay paz. Pero acá vemos todo lo contrario. En Apocalipsis capítulo 6 dice que se le da poder para quitar la paz de la tierra y una gran espada. Y se le da la posibilidad de matarse unos a otros. En Levítico 26, el 14 y el 15 nos dice que si no oían, ¿sí? Si no me oyereis, ni guardareis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, ¿qué iba a ocurrir? Yo también haré esto con vosotros.
Y entre tantas cosas que uno puede leer, ¿sí? Y que al día de hoy estamos viendo las consecuencias, esto de terror, extenuación y calentura, fiebre, también nos dice el verso 36 y el 37, y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Me hace acordar mucho a presentaciones que tienen ministros de cosas a las cuales invitan a la gente a tener miedo y de que no están ni profetizadas en la escritura y de que no están en ningún lado presentadas en las palabras como dignas de ser considerados como un elemento de peligro. Acá dice que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Verso 37. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada. Aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Entonces, una vida en desobediencia a la ley de Dios es una vida que no lleva paz. Es una vida que quita esa paz. ¿Sí? Es la consecuencia de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y esta es la condición que se va a encontrar en el mundo en el tiempo del fin. ¿No lo dice esto en Lucas capítulo 21, verso 25 y 26? ¿No dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra va a haber angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Por qué tienen miedo? Porque no tienen la palabra, porque no han sido obedientes a los mandamientos de Dios, porque no han seguido sus instrucciones. Por lo tanto, las cosas que están viendo no las pueden interpretar correctamente a la luz de la profecía, a la luz de la palabra de Dios, y lo único que los lleva es a tener miedo. Y no es lo que está pasando hoy en día. La gente tiene miedo de todo, tiene miedo a la muerte primeramente, por eso hace lo que hace, ¿sí? Sin entender de que esta no es la única vida que tenemos, de que si no está preparando una muchísimo mejor. Y hay quienes por temor y por miedo a lo que están aplicando, por miedo, se dejan influenciar por teorías y conceptos que muchos tienen su validez, pero no hay ningún elemento, ninguna evidencia concreta de que sea así, que sea algo correcto, y que en definitiva termina anulando una gran verdad, ¿sí? En principio, de cómo somos sanos, de cómo alcanzamos sanidad, y que la Escritura habla con respecto a eso mucho, ¿sí? Pero como nos hemos alejado de lo que dice la palabra de Dios con respecto a cómo ser sanos, nos estamos preocupando por el sonido de una hoja que nos persigue, ¿sí? Y lamentablemente eso está pasando hoy en día. Ahora, ¿cómo es posible que este sistema quite la paz? Estudiemos. ¿Cómo viene la paz? ¿Cómo nos llega la paz? En Juan 14, 27, dice la palabra que Jesús, él mismo hablando, ¿no? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Es Jesús el que nos las da. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Y esto lo dice en el contexto de el Espíritu Santo, ¿sí? De su manifestación, como dice Juan 14, verso 21, ¿sí? Porque ya del 18 nos lo presenta, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí? Y Judas le pregunta en el verso 22, ¿cómo es, Señor, que vos te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Judas la tuvo, no el Iscariote. Judas la tuvo hiper clara. Judas sabía que cuando le estaba hablando de otro consolador, le estaba hablando de Cristo mismo, no le estaba hablando de otro ser que iba a venir. Y entonces Jesús le dice, verso 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Quién? El Padre y el Hijo, y haremos morada con él. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo en nuestra vida. Así de sencillo, la Escritura se entiende muy fácil, mis hermanos.
De esa manera nos llega la paz. Sin Cristo no hay paz. Lo dice también Juan 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. ¿Sí? Es decir, las palabras de Cristo nos traen paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, sin las palabras de Cristo, sin lo que Él nos ha dicho, nosotros no podemos tener paz. Este poder que puede quitar la paz, lo que hace es quitar la presencia de Cristo, quitar las palabras de Cristo, y en el Salmo 119, 165, nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Entonces, ¿qué tienen los que aman su ley? Tienen paz. ¿Y qué tenía este caballo bermejo? El poder de quitar esa paz. ¿Qué es lo que quita? El amor a la ley de Dios, el amor a su palabra. Por eso ocurren las cosas que... Tal cual, Adrián, tal cual. Nada mejor que tener paz. Vamos con el fin de todo esto. También dice que se matasen unos a otros. Y esto nos plantea el comienzo de una era de violencia, nos plantea una era de conflictos sociales. El único que desea que nos matemos unos a otros es el enemigo. ¿Sí? En Juan 10:10, ¿qué nos dice, mis hermanos? ¿Qué habla acerca del ladrón? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchos culpan a Dios, muchos culpan a Jesús por sus enfermedades, por sus dolencias, pensando que Él desea que nosotros pasemos por estas situaciones. Y en definitiva, la Escritura en ningún lado plantea tal situación. En ningún lado Dios dice que por lo que hacemos, Él nos castiga con enfermedades. Todo lo contrario. Es la obra del enemigo hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué hace Dios? Por medio de su Hijo nos da vida. Y nos da en abundancia. Y eso es algo que el enemigo vino a destruir, que es el carácter de Dios, y es el llamado de Dios a que su pueblo venga a restaurar. ¿Quién es ese Dios que te ama, que es tu buen amigo? Y lo que dice que se maten unos a otros no es una realidad, mis hermanos, es una posibilidad, ¿sí? Le da el poder de que se maten unos a otros. No dice que va a pasar eso, pero sí de que está habilitado ese poder para hacerlo. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Voy a pegar la cita ahí en el chat para que ustedes lo lean. El conflicto de los siglos, en la página 575, o lo que sería el capítulo 37, dice algo así. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Hay un momento donde Dios le da ese permiso, como vemos en la historia de Job, y ahí justamente lo que cita después es hablando acerca de eso. Y miren lo que dice: es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Esta cita, mis hermanos, es para encuadrar y para entender el tiempo que estamos viviendo y para entender bastante el tema del segundo sello, ¿sí? Este poder para quitar la paz
que tiene que ver con la ley de Dios, para que se maten unos a otros, que es la consecuencia de esa desobediencia. Y también nos dice que se le dio ¿qué cosa? Una gran espada. ¿No dice así Apocalipsis 6:4? Una gran espada. La espada hace referencia a un elemento de guerra, de castigo, de violencia, de muerte. En Mateo 10:34 dice que Jesús no vino a traer paz sino espada, ¿sí? En un contexto en particular. Pero vemos que la palabra espada se define en la Escritura, en Hebreos 4:12, ¿como qué? Como la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si la espada es la palabra, y si la espada de Dios es su palabra, la gran espada de este poder, ¿sí?, es la palabra o la gran palabra de este sistema, que va en contra de la palabra de Dios. Yo me puse a buscar también esa palabra gran, ¿sí? 3173, magas, significa enorme, extraño, fuerte, grande, abundante, de gran temor. Es decir, es una palabra extraña, no es la de Dios, es una palabra de gran temor. Sí, fuerte, grande, abundante, pero que no trae paz. Hay una cita, ya que estamos con las citas, hay una cita de Primeros Escritos, la última que voy a presentar en esta noche, que se encuentra en el capítulo El fin de los 2300 días. ¿Sí? Ahí la voy a pegar para que ustedes lo puedan leer también. Y dice así. Dice, los que se levantaron con Jesús, esto es 1844, los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo. Y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento, no dice en esa persona, dice en ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Los que no entraron con Cristo al lugar santísimo en 1844. Es decir, los que no siguieron a Cristo en obediencia a sus mandamientos, los que hoy lo están rechazando. Satanás parecía estar al otro lado del trono, el lugar santo, procurando llevar adelante la obra de Dios. ¿Sí? Tenía el acceso a los panes, al incensario, a las luces. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Padre, danos tu espíritu, la misma frase. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella que había luz y mucho poder. ¿Es una gran espada? ¿Pero qué no había? No había dulce amor, no había gozo, ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada y arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Increíble cómo todo esto se está conectando, mis hermanos, porque la palabra de Dios es así, es viva, es eficaz, ¿sí? No es una palabra muerta. Dios nos sigue hablando. La pregunta es, ¿por qué? Y no estaba puesta ahí, pero se las hago. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué la espada? ¿Por qué las muertes? Apocalipsis 12:3 nos contesta. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó en la tierra. Y acá está el punto.
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Había un plan premeditado por parte del dragón de atacar el resultado de lo que iba a tener de esa mujer, ¿sí? El deseo de destruir al hijo, lo que se estaba formando en este pueblo. Entonces, todos estos actos que vamos a ver del sello número 2 en adelante, tienen que ver con esto, con ser un obstáculo a la, vamos a ver a partir de la semana que viene, a la formación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿sí? ¿Cuáles son sus dificultades, sus pruebas y sus victorias? El spoiler, leen después, ¿sí? Apocalipsis 12:5, el bebé nació. Es decir, el pueblo se formó. Cristo fue formado en ese pueblo. Y Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, que está en conexión justamente ya no con el tiempo de los sellos, sino con el tiempo de las trompetas. ¿Sí? Y vamos a ver que esto está en relación al periodo que aparece en Apocalipsis capítulo 11. ¿Sí? A ese tiempo de los gentiles. O también Apocalipsis capítulo 13. Que es el tiempo posterior, ¿sí? A que ese pueblo es formado. Pero el Señor está primero esperando, ¿sí? Esa formación. Un pueblo que tiene que nacer con unas características especiales. Que salga venciendo para vencer. Y ese es el llamado que Dios tiene para nosotros hoy. Hay un llamado nuevamente que lo hago extensible. Luego, la semana que viene, cuando continuemos con Apocalipsis 6 y veamos el tercer y cuarto sello, ¿sí? Si Dios nos permite, vemos un poquito más, pero me parece que así está bien. Vamos a poder meternos en algunos aspectos, en algunas hipótesis de lectura, ¿sí? de esos versículos, pero con un solo propósito: comprender el tiempo que estamos viviendo y el llamado que tiene Dios a nosotros, a nuestra generación, ¿sí? ¿Se puede entender a través de lo que estamos viviendo? Es posible, es posible. Yo no voy a dar certeza de que... Pero cuando se terminen de abrir todos esos sellos, mis hermanos, que nosotros nos encontremos ahí. Y que cuando suene la séptima trompeta, Cristo se haya manifestado en nosotros, que se haya consumado el misterio de Dios en nuestra vida. Y eso arranca, mis hermanos, hoy. ¿Por qué? Porque el primer caballo salió venciendo. No esperó ese momento. Hoy es el llamado. Hoy es el día agradable. Hoy es el momento de salir venciendo y para vencer. Y mi deseo es que Cristo sea formado hoy en tu corazón. Queridos amigos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y a partir de este momento, los invito a levantar sus manitos y a compartir. Si ustedes tienen algo para agregar, de paso los saludo. Bienvenido Ángel, Angie, bueno, a mi madre ahí que se conectó, gracias mami por conectarte, a Mabel, a Beatriz, a Dora, a Noé, a Marlene, Paola, Fanny, a Juan Pablo, bueno, a Santiago, a Patricia, a Mónica de La Pampa, a Rosalvina y a mi querido hermano Adrián, gracias por estar hasta este momento. Los invito, abajo tienen... Muchas gracias, Adrián, me alegra muchísimo. Si querés compartirlo, si querés expresarlo en audio, toca el botoncito y ahí mismo podés compartirlo con todos nosotros. Y bueno, lo mismo a todos los hermanos que están ahí presentes. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que le gustaría considerar un poquito mejor? Tengo algunos minutitos, aprovechenlo. Sé que después de 1 hora y media de hablar es difícil romper el hielo y decir yo quiero hablar, pero bueno, el que tiene ese deseo, el que el Señor le pone ese deseo en el corazón de expresar algo, bienvenido sea, mis hermanos, siempre es una alegría enorme. Mientras los voy leyendo, si hay algún valiente que quiere levantar la mano, mientras
Ahí lo sigo desde el chat. Bueno, gracias Juan, me alegro que te haya sido de bendición. Lo mismo Isabel. Gracias por tal tesoro que nos presentaste, Leandro. La palabra de Dios es eterna. Y recién arrancamos, Juan. Pero esto, sobre todo lo que hoy vimos, fue algo que el Señor me presentó de manera clara un día estudiando el tema del embarazo, pero no de... Viendo la palabra arco, queriendo encontrar una respuesta bíblica. Por eso que lo que yo dije en este tema tiene que ver con un estudio personal. Esto no es algo que alguien me ha dicho, sino que busqué, bueno, Señor, mostrame arco en la Biblia. Quiero que diga, tal como yo encuentro sobre otras expresiones, que diga, tu palabra son como las flechas, ¿sí? El arco es como... Y realmente esta explicación y cómo se conecta con otras partes del Apocalipsis me llenan y me llenan de gozo. Mami, ¿cómo andas? Buenas noches. Qué Ya, grande. ¿Cómo buenas andas, noches. mamita? Quería, quería hablarte, Dale. pero tengo compañía y se me hace difícil. Hacelo breve. No sé Eh, lo que vos quieras eh, decir. Compartilo y si no, sí, bueno. no, lo que a mí me encanta la explicación de los sellos, ¿no? Lástima que no pude estar desde el principio, pero yo creo que, o sea, a partir de que el dragón se pone delante de la mujer y espera al hijo varón, después va contra el remanente, ¿no? Creo que es así. No Ujú. sé si me estoy equivocando. Todavía no me voy a meter en ese tema. Por Ah, ahora solamente no vamos a hablar llegaste de la formación del nacimiento de un pueblo. del Hay un nacimiento de un pueblo. predicador en las redes que habla de embarazados de Cristo y que tiene muchas Ajá, referencias. Yo no he tomado todas las referencias, pero hay muchas referencias lindas de ese tema. Estúdienlo, claro. analícenlo ustedes por su cuenta, qué dice la Biblia sobre este tema y bueno, me da la impresión de que es el Eh, mensaje para este es, momento. es hermoso, Ujú. es hermoso. Yo ya me puse por meta estudiarme de memoria la Biblia, así que Amén, amén. ya empecé ¿Por con qué el libro Nuevo arrancaste? Testamento. Empecé por la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. El Este, voy, ya lo leí una vez, ahora lo leo otra vez y voy despacio, buenísimo. pero la intención está. La mejor inversión de Eh, tiempo que puedes hacer. y seguro. Bueno, Qué ejemplo, mami. me alegro que estés explicando esto de los sellos, que a mí me gusta mucho. Bueno. Y bueno, yo pude escucharte una parte Bueno, ahí después queda sobre eso. grabado para escuchar Ale, la anterior. bueno, un beso, gracias. Igual después lo conversamos. Si queda alguna duda, Bueno, gracias, mamita. Gracias por hablar, por no, que no, comentarnos. gracias. Me alegra que estés Sí, bien está muy lindo, está muy bueno, lindo. bueno. Bueno, Ahí, si alguien más quiere compartir, si alguien quiere comentar, te estaba leyendo a Adrián por privado, me decía, nada mejor que tener paz. Yo sé que ahí me lo estás comentando a mí por privado. El estudio está más que claro, no hay nada más que agregar. Bueno, me alegra mucho también, Adrián, que haya sido así. Bueno, ahí Clarita dice, tremenda cita, miremos hacia arriba, aferrándonos al Todopoderoso. Amén. Sé que no está conectada, pero igual, ahí la saludo. Mónica, la paz y amor de Cristo, de Dios nuestro Padre. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, bueno, Juan, me alegra. Gracias por esta última cita. Bueno, me alegra ahí también, Patricia, que les haya llamado la atención. Si lo quieren comentar en audio, los escucho, mis hermanos. Ahí si quieren hablar, quieran presentar algo. Me gustaría saber qué es lo que les llamó la atención, qué es lo que vieron del estudio, algo que quieran agregar, lo que sea. Tengo 5 minutitos más y voy a estar cerrando el chat. Es un programa radio, pero que no sea un monólogo. Ustedes tienen ahí la posibilidad de intervenir y de hacerlo bien participativo. Bueno,
Parece que quedó claro. Igual yo sé que hay muchas cosas que se deben estar mordiendo la lengua, decir, ¿y qué pasa con el tercer sello? ¿Y qué pasa con el cuarto sello? Yo quiero saber de esos temas. Paciencia, paciencia que ya la semana que viene vamos a estar estudiándolos y que Dios nos siga dando sabiduría, mis hermanos. Yo la pido primeramente, ¿sí? Porque hay muchas cosas que aún no las entiendo por completo. Y seguramente muchas expresiones van a ser apresuradas, de las que vaya a decir la semana que viene, pero que Dios nos siga eh, despertando el deseo, la curiosidad de escuchar a Dios y de leer su palabra, esta palabra viva, esta palabra que nos sigue hablando constantemente. Amigos, hasta acá vamos a hacer el estudio, no veo ninguna otra mano levantada, pero si hay alguien que tenga el deseo de orar, de pedir a Dios su compañía, su dirección en este momento, siempre al final del estudio me gusta escucharlos a ustedes también. Me encantaría también en este momento, si tienen ese deseo, así como yo arranqué pidiéndole al Padre la dirección, me gustaría también de su parte, si tienen ese deseo de sumarse y de hablar con Dios y de dirigir esta última parte de la reunión. ¿Algún valiente, alguna valiente? Bueno, mamita, pero muchas gracias. Y a todos aquellos que puedan hacerlo, los invito a ponerse reverentes delante nuestro. Padre Santo que moras en los cielos, te damos infinitas gracias por poder estudiar este hermoso libro que es el Apocalipsis. Amén, Señor. Y por sobre todo, Señor, entenderlo y comprenderlo y atesorarlo en nuestros corazones y que tú nos abras el entendimiento y que podamos, Señor, grabar en nuestras mentes cada una de las palabras que se estuvieron hablando. Amén. Te rogamos, Señor, que nos sigas acompañando en el estudio de tu palabra, que ésta se haga carne en nosotros. Amén. Y guíanos, Señor, en el resto de este día y de esta semana, que podamos, Señor, manifestar al mundo que te tenemos dentro de nuestro corazón Amén. y que somos fieles hijos tuyos, Sí, Señor. Señor. Dejamos todos nuestros deseos y todos nuestros pensamientos y nuestras dificultades físicas y espirituales en tus manos, Señor, para que tú las soluciones con tu ayuda y tu poder. Amén. Señor, quedamos en ti, guárdanos, Señor, y ayúdanos a vivir santa y piadosamente cada día, Amén. porque te lo pedimos, no porque lo merecemos, Señor, sino por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Muchísimas gracias, mamita. Muchísimas gracias por participar en este último momento con la palabra de oración. Y a todos los que se fueron sumando y en los que nos acompañaron hasta este momento, gracias, gracias, amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes, Patricia, también. A todos los que escribieron. Nos vemos la semana que viene para estudiar el siguiente capítulo, Formación de un pueblo. Apocalipsis capítulo 6, del 5 en adelante, el sello número 3 y número 4 y lo que Dios nos permita. Un abrazo grande para todos. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Chau, chau.